Tenemos la dicha de encontrarnos con esa dominicanidad internacional allá en la ciudad de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 6 de diciembre del año 2020. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, en este programa desde la República Dominicana a través del canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un programa que elaboramos aquí en República Dominicana en Sport Vision Canal 35, acompañados de Héctor y de Amaury, que son los encargados del tema digital y tecnológica en la emisión de este programa. Este programa cuenta con el apoyo y los gastos que lo cubre Ramón Penso, Marino Mejía y Manuel Marte. Ellos son los responsables de que yo converse con ustedes cada domingo en la ciudad de Nueva York. Este país, y el de ustedes, claro está, ha sido estremecido desde el sábado o la madrugada del domingo pasado por una serie de apresamientos hechos por la Procuraduría General de la República en materia de corrupción. Este expediente le llamaron Operación Antipulpo, donde el pulpo de este escándalo es el hermano del presidente Medina, el señor Juan Alexis Medina Sánchez. Alrededor de este señor se han tejido una serie de informaciones de corrupción que espantan, ciertamente espantan, a pesar de que el presidente Medina dijo el domingo pasado que desconocía que su hermano o que sus parientes fueran suplidores del gobierno que él dirigió. Es claro el mensaje que envía el presidente Medina, igual que el presidente Abinader dijo que no sabía que la Procuraduría iba a perseguir a los corruptos en ese momento. Claro está, Danilo no sabía nada, era inocente. El presidente Abinader, para correrle la máquina, para burlarse de él, con derecho, con razón, dice que tampoco se enteró, siendo él el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Donde actúa la policía, donde actúan las Fuerzas Armadas, o sea, donde están los cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas policiales, se supone que el presidente tiene que estar al tanto, tiene que saber lo que está pasando, pero es bueno el chiste que le hace el presidente Abinader a Danilo Medina. Alexis Medina financió la campaña de Danilo Medina en el 16, la reelección de Danilo Medina en el 16 y la campaña del penco de Gonzalo Castillo en el 2020, y el presidente no se dio cuenta que su hermano manejaba dinero haciendo negocio con el gobierno. Estamos hablando hasta el momento de cerca de 5.000 millones de pesos, ese hermano del presidente, en instituciones del Estado. Se habla del FOMPER, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, que es todo donde va a parar los residuos, lo que queda de los grandes negocios que hacen los empresarios con las empresas eléctricas, por ejemplo, donde ahí hay un escándalo de 15.000 millones de pesos perpetrado por el Grupo Vicini, Jaina, Itabo, la Falcon Bridge, Glencore, las empresas generadoras, provocaron un fraude en el FOMPER en el año 2011, 2012, de 15.000 millones de pesos, y ese fraude todavía está pendiente de investigación. Ahí se habla de Fernando Rosa y una hermana del presidente de la República en el gobierno de Danilo Medina, pero ahí hay otros escándalos del gobierno de Leonel Fernández. De ese dinero se le entregó a la hermana del presidente, la exdiputada Lucía Medina, cerca de 60 millones de pesos. Pero a Candy Montilla, la esposa del presidente Medina, recibió más de 100 millones de pesos. De ahí, del FOMPER. Entonces, tenemos un escándalo nuevo. Pero recuerden que ¿qué pasó con Odebrecht? Odebrecht está pendiente. Odebrecht es una asignatura pendiente. En este escándalo, hasta Sammy Sosa está bailando. Hasta una empresa de Sammy Sosa está asociada con el señor Alexis Medina Sánchez. Para que ustedes entiendan que la corrupción en este país va por barrio. Por eso es que es tan difícil condenar un acto corrupto, un hecho corrupto en la República Dominicana. Porque están bancos, están empresas privadas poderosas, están políticos, claro está, están políticos, pero están gente de la sociedad civil envueltos en esto, o como abogados, o como notarios.
Eso es lo que está pasando. Aquí combatir la corrupción es un problema serio. Por eso tenemos tantas dificultades para vivir en la República Dominicana. Por eso no aparece servicio sanitario, no aparece un buen sistema de educación, no tenemos viabilidad. O sea, el tráfico, el tránsito y el transporte es una grilla en la República Dominicana. No tenemos agua, porque a pesar de que hemos gastado más de 900,000 millones de pesos en agua, o sea, en presas, en acueductos, este país nadie se atreve a beberse un vaso de agua de un grifo. El agua pública no se puede consumir. A pesar de todos esos millones, de los miles de millones de pesos que hemos gastado en acueductos y empresas, el agua no sirve en la República Dominicana. Todavía una planta potabilizadora de agua en la Sursa se planifica con 39 millones de dólares. Termina con 160 y todavía no le sirve a la gente. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, perseguir esta corrupción es perseguir bancos, perseguir empresas privadas poderosas. Ese es el problema. Los servicios públicos son un desorden. Usted no encuentra un hospital en buen estado. No encuentra un laboratorio. ¿Qué nos está pasando ahora mismo con el COVID en República Dominicana? El Laboratorio Nacional no puede atender la demanda que tiene de personas. Hay que ir a los servicios privados. Un estado pauperado, en la pobreza, quebrado, cogiendo préstamos por doquier. Un país que produce, que permite que un hermano de un presidente se alce con 7,000, 8,000 millones de pesos en empresas del Estado. Ese mismo Estado está endeudado hasta la saciedad, con un 70% de la deuda representa el PIB de este país. El 70% del PIB es la deuda que tiene este país, la deuda consolidada. Y en esas condiciones nos damos el lujo de permitir que políticos, empresarios, se roben los bienes públicos. Esa es la situación. Esa es la situación. Este es otro escándalo más. Igual que el de Odebrecht, igual que el de la OMSA, igual que el de la OISOE, que está envuelta en este mismo caso. Ahora con el ingeniero Pagán. Ayer fue Víctor Pimentel Carech. Antes fue Félix Bautista. Antes fue el señor Freddy Pérez en el gobierno de Leonel Fernández. Félix Bautista con 26,000, 30,000 millones de pesos en 4 años. Esa es la realidad que nos está tocando vivir con el tema de la corrupción. Pero no es menos. Los servicios públicos, la OMSA quebrada, la OISOE quebrada. Esa es la realidad que tenemos. Y nos venden esto como espectáculo, como nuestra propia tragedia. Y estamos pendientes de esto, no como comedia, sino como tragedia. Y le estamos aplaudiendo. Y le estamos aplaudiendo. Y lo peor de todo es que se suicida un miembro del PLD. Y el PLD, la culpabilidad y la vergüenza de este señor, quiere presentarlo como dignidad, como un mártir de la lucha del PLD. Así lo hace Danilo Medina, así es el descaro. La culpabilidad y la vergüenza, vendida como dignidad. Repito, la culpabilidad y la vergüenza de un funcionario público que se suicida, vendido como un acto de heroísmo, como un mártir, como un acto de dignidad, suicidarse. Ese es el descaro del PLD, porque todavía están creyéndose, como creía Franklin Almeida, que la República Dominicana se dividía en corruptos y PLDistas. Todavía se lo están creyendo. Todavía Leonel Fernández y Danilo Medina se creen que este país se divide entre ellos y los corruptos. Todavía se lo están creyendo. Se lo están creyendo todavía. Y es lo mismo que está pasando con la política en los Estados Unidos. No es menos. Lo que estamos viviendo en República Dominicana no es menos que lo que ustedes están viviendo con el sistema político de Nueva York. Cuando usted ve que el sistema político solo es capaz de producir impuestos, de producir tarifas, pagos
El caso de estos $3 que se están cobrando nuevamente o que se están organizando para cobrarse en el próximo año. $3 más en el subway. Cuando ya se ha cobrado, se han subido todas las tarifas de servicios de transporte, de tráfico y de tránsito en Estados Unidos y en Nueva York específicamente, se han subido. Se quieren $3 más con servicios pobres, sin seguridad, sin protección para la gente, ni en los autobuses, ni en el subway, ni en el tren, ni en ninguna parte. No hay parqueos, un atasco permanente, no hay viabilidad, no hay túneles, no hay puentes. Y solo los políticos producen impuestos. Los políticos solo producen impuestos y ruidos, cobrando impuestos sin garantizar ningún servicio público. Aquí tenemos un hermano del presidente que se lleva 7,000, 8,000 millones de pesos y no tenemos policía para cuidarnos. Tampoco hay policías en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Dónde está la policía para proteger a la gente de esta ola de violencia que está viviendo Nueva York? A tal punto que el propio presidente Obama ha tenido que llamar la atención y la advertencia a todos los Estados Unidos con esta violencia, con estas manifestaciones, estas protestas, teniendo como eje, teniendo como centro a la policía. Y lo peor, está criticando a su propio partido por apoyar esta lucha, esta protesta, estas formas de manifestarse en contra de la policía. Ese acoso contra la policía de la sociedad, aupado por los partidos políticos, se está pagando caro. Se está pagando caro. Y un país no puede acosar sus instituciones. La política no puede acosar las instituciones, que es lo que está pasando en Estados Unidos. La política está acosando las instituciones del tráfico, transporte y tránsito en los Estados Unidos, teniendo como rehenes a los ciudadanos, que es lo peor. Ese acoso que está denunciando el presidente Obama contra la policía es el mismo acoso al que están sometiendo el comisionado de Cultura de Nueva York. El mismo acoso, lo mismo que están haciendo los políticos demócratas apoyando el acoso contra la policía, lo están haciendo los políticos dominicanos apoyando el acoso contra el comisionado de Cultura. Lo mismo. Y cuando usted acosa a las instituciones de su propio Estado, usted está destruyendo ese Estado y está destruyendo también la sociedad. Eso es lo que está pasando. Ese acoso contra el comisionado de Cultura por parte de la dirigencia del PRM, eso es fatal para poder conseguir la cohesión social de los dominicanos en Nueva York. Ojalá el consulado pueda integrarse, pueda convencer a la política de los estados de Nueva York, la política dominicana en Nueva York, de la necesidad que tienen de conservar el comisionado de Cultura de Nueva York. No por la persona que esté, sino la institución que se llama comisionado de Cultura. Es lo único que este país tiene, su cultura. La única propiedad imperecedera que tienen los países es su cultura. Las óperas, las sinfonías de Beethoven, de Mozart, eso es inconmovible. Eso es para siempre, eso es eterno. Los merengues son eternos. Los boleros cubanos, los danzones cubanos son eternos para Cuba. Y eso identifica, el corrido mexicano identifica al mexicano, la ranchera mexicana identifica al mexicano, el merengue, la mangulina, es lo que nos identifica. Eso, el barcié, el jaleo, eso es lo que nos identifica, la poesía. Esas son nuestras marcas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es prepolítico. Eso no tiene que ver con la política. La cultura de un pueblo es prepolítico, es primero, anterior a la política. La política vino después. Vengo ahora.
prestigio, tiene una comunidad que te va a apoyar de hombres y mujeres laboriosos que cada día se esmeran por poner en alto el nombre de la República Dominicana. Cuando yo hablé con Luis, me dijo, mira, tú me presentaste un programa agropecuario que nos tocó hacer. Y nosotros hablábamos de la necesidad de ampliar las exportaciones de origen dominicano. ¿Cómo es posible que una piña, que hay que durar 14 meses para tú cortarla, después que tú la siembras, que tú tengas que venderla en el mercado de que a 15, 16, 17 pesos dominicanos? Nosotros el año pasado le vendimos 3.7 millones de dólares en piña nada más a Estados Unidos, pero Costa Rica le vendió 1.023 millones. Esta puerta de este consulado estará abierta para todos los dominicanos que quieran venir a buscar alguna atención o a recibir alguna información. Muchísimas gracias. El presidente electo Joe Biden, estoy diciendo presidente electo, aunque la entidad, la agencia encargada de las elecciones todavía no le ha proclamado, pero es un hecho la elección del presidente Biden como presidente de los Estados Unidos. Era designado como a la señora Janet Yellen como su mano derecha del punto de vista financiero, monetario y fiscal de los Estados Unidos. Creo que es una buena decisión de parte del presidente Yellen, porque en tiempos como estos de dificultades, el timón se debe poner en manos del mejor capitán que usted tenga. Hay problemas fiscales, problemas financieros y problemas monetarios en los Estados Unidos. Hay problemas laborales, problemas comerciales, problemas de consumo, problemas de parálisis económica en los Estados Unidos. Y nunca mejor que ahora Janet Yellen para ese cargo. Lo mismo pasa con las ayudas que deben darse a las empresas. Deben ayudarse las empresas a sobrevivir en esta situación de pandemia. ¿Por qué? Porque las empresas son las que deben generar, son el motor, son la locomotora de la economía. Las pequeñas, medianas y microempresas son las que crean la mayor cantidad de empleo y las que tienen mayores posibilidades de expansión. A esas empresas es que hay que cobijar. Y hay que cobijarla desde el consumo para que haya producción, para que haya impuestos, para que haya consumo y haya impuestos, haya contribución, hayan importaciones y exportaciones en los Estados Unidos, que es el movimiento natural de una economía tan amplia, tan grande como la economía de los Estados Unidos. Para que esa economía se pueda mover y pueda producir los ingresos para que se puedan ayudar a las familias que están en necesidad en la ciudad de Nueva York. Es necesario que se comience a pensar en los estímulos que hay en el Congreso, un paquete de estímulo bipartidista, fuera de lo que es proceso electoral. Hay que atender eso. Y se está hablando hasta de $300 semanales para compensar a los desempleados en la ciudad de Nueva York. Yo creo que es bueno y que estos alivios, que estas ayudas no se hagan teniendo de por medio la condición legal de las personas que han de asumir, han de recibir estas ayudas, estos alivios, estas atenciones, estas prestaciones sociales, laborales, económicas, familiares. Que no se tome en cuenta el tema de la legalidad o no legalidad del estatus migratorio de la persona. Porque más de 5 millones de los trabajadores esenciales en la ciudad, en los Estados Unidos, no son documentados. Son inmigrantes indocumentados. Y esos inmigrantes indocumentados, trabajadores esenciales, cotizan, pagan impuestos y producen bienes y servicios para los Estados Unidos.
Por tanto, no deberían ser objeto de discriminación fiscal, de discriminación en prestaciones y atenciones tanto laborales como sociales. Deben ser tomados en cuenta. ¿Por qué estamos hablando así? Porque hasta con las vacunas, que se dice que comenzará el próximo día 15, la aplicación de vacunas, hasta con las vacunas estamos teniendo aprestos de discriminación. Hasta con las vacunas. Y eso no debería ser. Porque así como los trabajadores esenciales documentados deben ser cubiertos por las vacunas, también los trabajadores esenciales indocumentados deben atenderse también, aplicársele las vacunas. Porque no es un problema de discriminación, no es un problema de si legal o no legal. Es un problema de que hay una persona que puede infectarse y puede contagiar. Y hay que tener cuidado con el miedo por la pandemia y el miedo por el efecto. El miedo por la causa de la pandemia y el miedo por el efecto de la pandemia. El Estado de Nueva York, las autoridades federales, las autoridades de la alcaldía deben tener muy claro, tener el control del miedo que pudiera producir la pandemia, tanto por la causa como por el efecto. Tanto por la pandemia, por el contagio o como por el efecto que produce el contagio. Deberían tener cuidado con eso. Porque aquí, en este momento, tenemos un problema serio con el tema de las repatriaciones. La República Dominicana recibió este año, en lo que va de año, cerca de 2.300, 2.000 y tantos dominicanos repatriados. Ojalá que el consulado dominicano en Nueva York, en buenas manos, en las manos de Eligio Jaques, marque un hito, marque un punto de inflexión histórica en el manejo no solo de los temas migratorios y de los problemas penitenciarios de los dominicanos en Nueva York, sino en el tema de la cohesión, de la conexión, de la cobertura, la asistencia, que eso hace mucho, pero muchos años que no se ve en un cónsul dominicano en Nueva York, que es la asistencia a la población carcelaria dominicana en Nueva York. Ojalá Eligio Jaques marque un hito, marque un punto de inflexión histórica, así como él se está ocupando de resaltar los valores deportivos de los dominicanos en Nueva York, la atención a ese sector, igual que como está haciendo Lourdes Batista con el tema del comisionado de cultura, porque el deporte también forma parte del acervo cultural de este país. Así como él está cuidando el acervo cultural con el deporte y el acervo cultural en el comisionado de cultura, que se encargue de cuidar al dominicano en cualquier lugar donde se encuentre. Si está en una cárcel, si está en un hospital, que se ocupe, que marque una distancia, que marque una diferencia, que cambie la historia y la memoria de ese consulado, atendiendo los problemas más ingentes que tienen los dominicanos. Sabemos que él no es el gobierno, pero cuando menos que disponga de personal, que hay bastante personal en el consulado, que disponga el personal más especializado para que se encargue de la conexión del consulado con la vida de ese dominicano que ha sido dejado en abandono en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, que es donde él está. Ojalá Eligio marque una diferencia en su accionar como político y en su accionar como funcionario público. Nos veremos el próximo domingo, Dios mediante.